La glucosa entra en el organismo con los alimentos. Con la digestión, a lo largo del tubo digestivo se pone en marcha una cadena de transformaciones químicas que convierte los alimentos en nutrientes y estos en elementos más pequeños. Los alimentos transitan por el tubo digestivo y al llegar al intestino delgado la glucosa pasa a la sangre. El glucógeno, un polisacárido de almacenamiento de la glucosa, es nuestra primera línea de defensa contra la disminución de concentración de glucosa en sangre. Durante e inmediatamente después de una comida, la glucosa se convierte en glucógeno tanto en el hígado como en el músculo, un proceso conocido como glucogénesis. Absorbemos glucosa de nuestro intestino solo durante 2 a 3 horas tras una comida que contenga hidratos de carbono, así que debe haber un mecanismo para mantener la glucosa en sangre entre las comidas. Para entrar dentro de las células y ser utilizada como energía, la glucosa necesita la mediación de la insulina. La insulina es como la llave que encaja en la cerradura, abre la puerta de las células. El cerebro y las células del tejido nervioso son las únicas de todo el cuerpo que reciben glucosa directamente del torrente sanguíneo sin la mediación de la insulina. La glucosa es, en este caso, la única fuente de energía. Cuando escuchas la palabra insulina, debes pensar en el medicamento que utiliza la gente que padece diabetes. Esto es verdad, pero quizás no sabes que la insulina es una de las tantas hormonas creadas en el cuerpo humano. La insulina es muy importante para el cuerpo, permite que la glucosa en la sangre entre a las células para proveerlas de energía. Cuando comemos, el cuerpo descompone los alimentos en glucosa en el intestino delgado. Esta es la fuente de energía para que el cuerpo trabaje, piense, haga ejercicio o pueda sanarse. La glucosa viaja por el torrente sanguíneo buscando células individuales que necesiten energía. Para que la glucosa entre a las células necesita de la insulina. La insulina es la llave que abre las células para permitir que la glucosa le entregue energía. Cuando llega, esta envía una señal a la célula para que active los transportadores de glucosa, GLUT4. Estos transportadores mueven la glucosa atravesando las paredes de la célula y entregan energía. La insulina se produce normalmente en el páncreas. Cuando la glucosa entra al torrente sanguíneo, el páncreas administra la cantidad correcta de insulina para mover a la glucosa dentro de las células. En personas con diabetes tipo 2, el páncreas no puede trabajar completamente y es posible que produzca cada vez menos y menos insulina. Si esto pasa, no hay suficiente insulina en el torrente sanguíneo para abrir las células y con las células cerradas, la glucosa no puede ser llevada donde se necesita que entregue energía. En algunos pacientes diabéticos tipo 2, las células han desarrollado resistencia a la insulina. Ellas ni siquiera saben que puede haber suficiente insulina en el torrente sanguíneo. Por tanto, no pueden abrir las células para que la glucosa entre. Por consecuencia, se necesita más insulina para encontrar una llave correcta que desbloquee la célula. Esto hace que sea más difícil para las células obtener la energía. Cuando la glucosa no puede entrar a las células, ya sea porque no hay suficiente insulina o porque el cuerpo es el que se resiste, la glucosa empieza a aumentar en el torrente sanguíneo. Como resultado, toda esa energía desperdiciada no está en la célula, que es donde se necesita, y sin la glucosa en tus células, ellas carecen de la energía que necesitan para que tu cuerpo trabaje.